Nos encanta que nos acompañen. Los argumentos de esta semana nos dejan un sabor a reflexión. Con él queremos consolidar nuestra premisa del periodismo constructivo y propositivo desde las miradas contrapuestas y curiosamente con muchas coincidencias, que nos permiten convencernos una vez más de la importancia de reconocernos y de escuchar argumentos para fomentar la tolerancia y, ¿por qué no?, para fomentar también la confianza en que definitivamente la mayoría apostamos por un mejor país. Nuestra etiqueta es Argumentos, nuestra cuenta en Twitter y en Instagram, @argumentosgb, @marayiracherinos. Bienvenidos, acompáñenos. El complejo tema económico, las muy polémicas sanciones y la necesidad de volver a la constitucionalidad en clave de reconciliación nacional hacen parte de nuestro programa de esta semana. Lo económico es medular, toda vez que todas las partes coinciden, además con preocupación, que la dolarización, que no es legal, pero sí es práctica habitual y entra en el uso y costumbre, ha abierto una brecha de desigualdad de niveles impensables. Además de debatir el problema, hay una constante y es que todos los invitados aportaron su visión del problema, pero también parte de la solución. Van a haber muchas opiniones acá y vamos a comenzar con la de Elías Jagua, Vladimir Alaguna. Mira, Vladimir, yo creo que los grandes desafíos que tenemos como generación de venezolanos y venezolanas es cómo salimos de esta, como se dice, cómo salimos de esta situación, cómo salimos de este berenjenal, como también se expresa, ¿no? Con más democracia, es decir, con una profundización de la democracia y no con un modelo de ejercicio de la política autoritaria. Cómo salimos con una sociedad con más igualdad social, con más igualdad de oportunidades y no con una sociedad con una nueva brecha de desigualdad que ha sido los puntos de quiebre históricos más importantes y violentos de nuestro país cuando esta brecha de desigualdad social se amplía. Que salgamos con más soberanía sobre nuestros recursos estratégicos. Otra constante es que por lo general la responsabilidad es del contrario y no propia. En todo caso, consultando a otros sectores, nos encontramos con una visión más económica empresarial venida de Felipe Capozolo, él es presidente de Concecomercio, que explica cómo la dolarización transaccional ha dinamizado el mercado por un lado, pero por el otro, y allí coincide con Jagua, reconoce la forma como se ha ampliado esa brecha de desigualdad social. Aquí sus argumentos. Precisamente la dolarización transaccional que hemos estado viviendo en los últimos meses de alguna manera ha ayudado a dinamizar el mercado, ha resuelto de alguna forma el problema del medio de pago. Tanto es así que en Venezuela se habla que en este momento hay mucho más circulante en dólares que lo que puede haber en el cuasi extinto Bolívar. Pero definitivamente hay una intención del Ejecutivo de participar de esa masa de dólares que está circulando en la economía. Pudiera ser contraproducente ir a atacar o ir a pechar un mecanismo que de alguna manera está resolviendo la situación de algunos venezolanos, algunos grupos de venezolanos. Recordemos que no todos tienen acceso al dólar y que uno de los retos de este año precisamente es impedir que se nos abra una brecha que la marque el dólar entre los que tienen acceso a él y los que no tienen acceso a él. Decíamos que eso de la dolarización no es tal, formalmente hablando, hasta que lo plasme la Constitución, que es bien clara en su artículo 318 cuando establece que la moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar. Elías Jagua, dirigente del PSUV, pero que últimamente ha presentado un discurso autocrítico, señala que aunque es así, admite que el uso transaccional del dólar es una realidad, pero que entre las estrategias que debe plantearse el gobierno es la preservación del bolívar. Así lo dijo. Para hablar de un país dolarizado, es un país que ya su Banco Central pierde sus competencias y está subordinado, bueno, a las emisiones que pueda autorizarle la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no? Igualmente que, bueno, ya toda la circulación o toda la actividad económica gira en torno al dólar, salarios, etcétera.
Eso no ha ocurrido en Venezuela y no puede ocurrir sin un cambio a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, que el dólar circule libremente en medio de estas circunstancias, bueno, es algo que efectivamente es una realidad, es una realidad y que hay que ver cómo diseñamos las estrategias que nos permitan preservar nuestra moneda hacia el futuro, el bolívar. Ahora bien, ¿estas medidas solucionan o agravan los problemas? ¿A qué obedece realmente la estrategia? Sobre otros problemas que afectan seriamente a la economía venezolana, argumentó Elías Jagua. Él habló de la caída de la producción y de otros problemas estructurales. ¿Cuál es el problema, Vladimir? Que Venezuela no logramos alcanzar la superación de la etapa de toda la cadena, es decir, de los insumos y las partes de las maquinarias, etc. Al producirse este quiebre tan brutal de la economía que se da a partir del 2013-2014, bueno, buena parte de la actividad industrial, de la actividad agrícola se quedó sin insumos, por ejemplo, se quedó sin los repuestos para las maquinarias y es lo que ha producido una caída de la producción, aparte de los problemas, otros problemas estructurales como es el tema de la energía eléctrica, ¿no? Que ciertamente también ha sido impactado por toda esta situación. Vamos a complementar estos argumentos sobre la economía venezolana con la de un administrador y experto financiero consultado por Oscar Chemel en análisis situacional. Hablamos de José Ignacio Guarino, que le da un voto de confianza a la actuación del gobierno, su política económica y su forma de hacer dinamizar la economía, aunque no deja de admitir los errores cometidos. Se ha hecho en función de dinamizar un poco bueno, más la economía. El Ejecutivo, ¿qué está haciendo el Ejecutivo El Ejecutivo Nacional muchos podemos diferir. ¿Y qué le falta por hacer? Le faltan muchas cosas, pero vamos a lo que ha hecho. ¿Qué ha hecho? Bueno, ya tiene más o menos un año con el tema de la restricción de liquidez a través del encaje. Y esa medida tiene que flexibilizarla porque esa medida es perniciosa en cuanto a la banca. Y no por ende, es muy interesante lo que ha venido pasando, el tiempo como que coloca todo en su lugar. El señor Didalco Bolívar en una cadena nacional habló delante del presidente Nicolás Maduro del mercado de valores. 2 semanas después el presidente habla públicamente de la, digamos que la aprobación de las normas para la emisión de títulos valores, no títulos de valor. Pero todo esto ocurre en un contexto de sanciones que tiene divididas las opiniones sobre la conveniencia o no de su aplicación. Es un tema lleno de argumentos que ustedes escuchan a través de Globovisión. Luego de la pausa, no se aparten, nuestra etiqueta es argumentos, @argumentosgb, ya volvemos. Seguimos escuchando argumentos a través de Globovisión. Hablar de sanciones hace que se desaten muchas preguntas. ¿Tienen acaso la fuerza de sacar a un presidente del gobierno o de atornillarlo en el poder? Por aquello de que todo fracaso en su política se le endilgue justamente a la sanción o al bloqueo. ¿Afecta directamente solo a los funcionarios del alto gobierno o conducen al sufrimiento de la totalidad de una población sin discriminación alguna? Argumentos como estos escuchamos esta semana en Globovisión, pasando por el fantasma del intervencionismo hasta las tan analizadas sanciones. Vamos a escuchar para comenzar este segmento a Elías Jagua. Desde mi punto de vista, es absolutamente inexcusable que se apele a la intervención extranjera, que se estimule una agresión militar contra nuestro país, que se estimulen sanciones económicas que afectan a la inmensa mayoría del pueblo venezolano, mucho más que a cualquier élite dirigente o a cualquier élite económica del país. Hoy los sectores económicos y empresariales de Venezuela están acumulando más riqueza que en muchos periodos anteriores, en medio de esta confrontación. No son ni los grandes sectores privados de Venezuela, ni la dirigencia política la que está siendo afectada por las sanciones. Aquí comienza la diatriba que a ratos alcanza encuentros. Hay un sector de la oposición que alaba las sanciones por considerarlas que afectan intereses particulares y a quienes violan los derechos humanos. Otros han insistido y que han pertenecido al ala opositora que las sanciones son un aval que afectan realmente a la totalidad de la población y que lejos de solucionar la crisis, pues la agudiza. El argumento que escucharemos en este momento corresponde a la apreciación de la señora Belisario. Vamos a escuchar, es diputada.
dirigidas a todos aquellos corruptos. Las sanciones van dirigidas a aquellos que han robado el dinero de los venezolanos. Las sanciones van dirigidas a los que atentan contra los derechos humanos de los venezolanos. Las sanciones no van dirigidas a este país. Las sanciones van dirigidas a quienes a esta fecha no han podido darle la cara al país y rendirles cuentas qué pasó con el dinero de los venezolanos. Amelia Belisario, diputada de la Asamblea Nacional por Primero Justicia, hablaba para Globovisión. Una prueba justamente de lo segundo que le reseñamos lo tenemos en este portal web a través de los argumentos de Francisco Rodríguez, y para eso nos vamos a este otro lado del estudio. Él lo dijo en su Twitter y más enfocado concretamente a las sanciones contra la petrolera rusa Rosneft. Señalaba, palabras más, palabras menos, que las sanciones no sacarán al presidente del poder, pero sí harán más difícil la vida de los venezolanos. El economista Francisco Rodríguez dice: sanciones a Rosneft no sacarán a Maduro del poder. El economista y director de Petróleos por Venezuela aseveró que impedir la venta de petróleo venezolano pues no sacará al presidente del poder, y a través de su cuenta en Twitter hizo estos señalamientos. En cierta consonancia con este argumento encontramos otro bien interesante de Armando Amengual. Él es dirigente político por el estado Carabobo, quien además de preguntar a los políticos venezolanos las necesidades de la población para cuándo, cuestiona las sanciones que afectan directamente al común de la población. Lo hizo en Quicosis. Nosotros, por supuesto, que estamos de acuerdo con las sanciones que tienen que ver con la violación de los derechos humanos y con las sanciones individuales, pero con las sanciones que tienen que ver y que terminan afectando al ciudadano. En estos días, a manera de anécdota, yo estaba tratando de pagar una cosa en un local comercial y el punto no funcionaba y el tipo estaba desesperado, y yo decía, bueno, esto tiene que ver también con el tema de las sanciones, porque no tenemos acceso a tecnología moderna que nos permita en muchísimas cosas estar al nivel de otros países de América Latina, porque el tema de las sanciones obviamente han tenido una repercusión importante, ¿no? Y a mí no me importa, porque nosotros no andamos buscando ni aplausos en las redes, sino tratando de llevar nuestro mensaje y nuestra política, de imponerla en base a la razón. Vamos más allá. ¿Qué rol debe asumir la ONU, por ejemplo? ¿Qué podemos encontrar en la Carta de la ONU sobre las medidas coercitivas o su acción de protección? Ese también lo tenemos acá graficado y ustedes lo han podido ver a través de nuestra cuenta en Instagram, esa Carta de la ONU, donde en uno de sus capítulos que habla de la cooperación internacional económica y social, es decir, el artículo 55, su capítulo 9, habla de la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario y otros problemas conexos, y la cooperación internacional en el orden cultural y educativo como parte de lo que debe promover la Organización de Naciones Unidas. ¿Para qué? Para crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones. En este sentido, en primera página, Ángel Rodríguez, del Polo Patriótico del Parla Sur, quien hizo hincapié en estas medidas como herramientas que no afectan a particulares, sino que atentan contra el comercio internacional, y son medidas que tienen un objetivo aparentemente formal, que es la de cambiar el gobierno, de meterse en los asuntos internos de los países. Hay que verlo con mucho detenimiento. Vamos a escucharlo. Mira, primero que hay un principio elemental en la Organización de Naciones Unidas, que es la no injerencia en los asuntos internos de los países. Y esas medidas que se le quiere disfrazar el nombre con sanciones, son medidas coercitivas en contra de un país, son medidas que van en contra del derecho internacional, son medidas que van en contra del comercio internacional. Y son medidas que tienen un objetivo aparente, formal, que es el de cambiar el gobierno, de meterse en los asuntos internos de los países y derrocar a los gobiernos que no están alineados con las políticas de Estados Unidos. Pero hay un objetivo subalterno, hay un objetivo oculto, que es que cuando yo sanciono a Rosneft, yo tengo en Venezuela a una empresa norteamericana donde la permiso cada cierto tiempo, con una periodicidad de cada 6 meses o cada 4 meses. Que es Chevron para los que... Chevron, entonces resulta que la dejo trabajando aquí, pero sanciono a Rosneft. Ocurre la sanción a Rosneft y acto seguido comenzaron a encenderse otras alarmas al punto de inducir un sacudón en la principal industria nacional por parte del Ejecutivo
Vemos la noticia desde el portal de PDVSA, donde se crea la Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera, Ali Rodríguez Araque. Esto, por supuesto, que desató una serie de análisis de las partes contrapuestas. David Paravicini, por ejemplo, que es un experto petrolero afecto a las políticas gubernamentales, él argumentó que todo este escenario hace parte también de la creencia de la reestructuración decretada por Maduro como, digamos, una muy buena señal, y que evidencia que se ha fortalecido el gobierno políticamente. Y eso también sale reflejado en un portal web, específicamente en el de Russia Today, donde se le ha consultado a muchos expertos petroleros, entre ellos David Paravicini. Hablan del sacudón en PDVSA. Maduro ordena la reestructuración de la petrolera venezolana. Cuando avanzamos en el texto nos encontramos con diversidad de consultas a varios analistas. El de David Paravicini responde al por qué ahora. Él dice exactamente que la situación interna de la empresa llegó a un punto límite y por eso había que ejercer una acción. Pero con una visión diametralmente opuesta, el experto petrolero opositor al gobierno, José Toro Hardy, argumenta que ante la imposibilidad de poder hacer las cosas correctamente y de vender su petróleo, Venezuela pues tendría que paralizar la producción. Aquí lo vemos en este portal del impulso.com. Vemos que hay puntos opuestos sobre este tema de las sanciones y a veces, muy raras veces, pero sí logran encontrarse. El tema de las sanciones particularmente tiene algunos puntos de encuentro. Y de ese encuentro, a ratos también de la reconciliación nacional como parte de las soluciones, también vamos a hablar en nuestro programa, pero luego de esta segunda pausa. Argumentos GB es nuestra cuenta en Instagram y en Twitter. Sigan escribiendo con la etiqueta Argumentos, ya volvemos. Hablemos ahora de las tan necesarias soluciones en este problema venezolano. Si hay algo en que la mayoría de nosotros, quizás no todos, pero la inmensa mayoría estamos de acuerdo, es en la necesidad de volver a la tranquilidad, a la paz. Fórmulas hay muchas que van desde el diálogo hasta la reconciliación, pasando por el perdón sin impunidad, y sin temor a equivocarme, todo eso y más se logra con una sola opción: el regreso a la constitucionalidad. De eso habló Elías Agua. Mira, uno de los temas que te he planteado es que tenemos que volver todos a el estricto apego o al juego político en estricto apego a la Constitución. Para ello se requiere estabilidad política, para ello se requiere reconocimiento político entre las partes, para ello se requiere que las instituciones estén abiertas y garanticen a todos y todas esos derechos humanos fundamentales, esas garantías humanas fundamentales para todos y todas, porque así como hay quejas o apelaciones de sectores de la oposición acerca del tema del funcionamiento de las instituciones, también del chavismo lo hay. Hay una parte del chavismo que no se explica cómo Juan Guaidó puede promover una intervención extranjera y estar libre. Y mientras, ¿cómo va el comité de postulaciones para el nuevo Consejo Nacional Electoral? Revisemos noticias sobre el tema desde nuestro portal web www.globovision.com. Más de 70 venezolanos se postulan a comité para designar un nuevo poder electoral. Esa comisión preliminar de postulaciones, tras una reunión con la bancada oficialista, anunció que se lograron ya 73 postulaciones para un nuevo Consejo Nacional Electoral. A todas estas, es muy importante hacer las cosas con el concurso de todas las partes. Armando Amengual, por ejemplo, en el programa Kikosis, puso énfasis en ese concepto de unir al país. Unir el país significa tener una propuesta y una agenda contundente que incluyera incluso el chavismo. Unir el país significa tener un discurso para la Fuerza Armada realmente institucional y no para estarlos llamando a que derroquen a un gobierno o que estén dando golpes de Estado para tenerlos chantajeados con el tema de las sanciones. Si estás conmigo, te quito las sanciones; si estás en contra mía, pues eres un sancionado. O sea, ese no creo que sea un discurso ni siquiera eficiente para el tema de la Fuerza Armada.
unir al país significa ponernos de acuerdo en función de los problemas que tiene este país y que necesita el concurso de todos. Amengual habla sobre todo en términos políticos, pero lo político está también unido al económico, eso van de la mano. Mientras se logran poner de acuerdo los actores políticos en el plano común, o a nosotros, el común, no nos dan otra opción sino reinventarnos. Ahora la mayoría hemos emprendido, convirtiéndonos pues todos unos emprendedores, y eso es como una vía de escape. Es una de las soluciones también de las que habló en Análisis Situacional el analista financiero José Ignacio Guarino. El emprendimiento en Venezuela está siendo una válvula de generación de empleo. El venezolano per se no es flojo, es emprendedor. Todos los días emprende. Y resuelve. Y resuelve, porque nada más al levantarte ya estás gastando en una Venezuela que sigue siendo hiperinflacionaria, porque eso no ha desaparecido. El control de cambio, aunque el Ejecutivo después del apagón, que para mí muy humildemente fue un punto de inflexión, un punto de cambio, dejó pasar, dejó ver, etc. Pero todavía hay una norma y todavía hay un funcionamiento sobre un control de cambio. No cabe duda que nuestra economía está bastante golpeada y que las excusas y justificaciones están de más, que los argumentos resultan estériles. Sin embargo, existe el interés de una mayoría por querer sacar a Venezuela adelante. Definitivamente, ese es nuestro desafío. Ha sido un verdadero gusto. Gracias, como siempre, por elegirnos. Será hasta una próxima oportunidad.